resumir, hemos hablado del versículo 1 del ministro, cuando Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, somos llamados a predicar y a enseñar la sana doctrina. También en el versículo 2 habla de las ancianas. Entendemos por anciana toda persona, toda mujer que ya lleva tiempo en la iglesia del Señor, y él da unas recomendaciones, un carácter de las ancianas. Deben ser sobrias, los ancianos inicialmente, en el versículo 2, los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y sanos en la paciencia. Y en el versículo 3 habla de las ancianas. Dice que deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y después vamos a entrar, y ya entramos al versículo 4 y 5, donde habla de las mujeres jóvenes. Las jóvenes deben amar ¿a quiénes? A sus maridos y a sus hijos. Las jóvenes deben ser prudentes, deben ser castas, cuidadosas de su casa. ¿Y deben ser qué? Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Ahora, hablando de las jóvenes, llegamos hasta el punto 6, a la sexta característica. Las mujeres jóvenes deben ser cuidadosas de sus casas. Y nos faltan un par de características de las mujeres jóvenes. Qué bueno que Abby está aquí para que aprenda un poquito de las características de las mujeres jóvenes, ¿no? De las jóvenes. Una de las características que nos falta es que la mujer joven deben ser buenas. Entendemos por buenas que deben ser de la más alta calidad. ¿Ya? Impresionante, ¿cierto? La mujer joven debe ser de la más alta calidad, o sea, muy excelentemente, muy buenas. Deben tener un carácter de calidad. Deben ser virtuosas, dice la palabra, virtuosas por completo. Deben ser amables, de buena naturaleza y bondadosas. Muy bien. Miremos un detalle. Deben ser amables, de buena naturaleza y bondadosas. No podemos confundir la amabilidad con pasar o darle a entender, por ejemplo, una mujer joven a un hombre, hablarle con respeto, ser amable pero con respeto. Ser amable, pero guardando siempre la distancia. Que los hombres nunca vayan a pensar que esa joven o que esa mujer, el tema es, estamos entre adultos, bueno, no estamos entre adultos, tenemos una joven. El tema es que muchas veces el hombre malinterpreta, podemos decirlo así, malinterpreta la amabilidad de la mujer. Y eso no está bien, ¿ya? O sea, la mujer debe ser amable, pero guardar distancia, ¿ya? Guardar su distancia, no acercarse tanto a los hombres, porque el hombre tiene un problema. ¿Y cuál es el problema del hombre? Que el hombre es carnal, o sea, no es tan... aunque vaya a la iglesia, aunque esté en la iglesia, muchas veces el hombre no está pensando en lo espiritual, sino en lo físico, y eso no es bueno, claro. Pero cuando el hombre, por supuesto, ya es un hombre de Dios que busca primeramente al reino de Dios, que se enfoca en el Señor,
claro, no vea a ninguna mujer con el carácter carnal, sino que vea a la mujer como debe verla, como debe ser, ¿ya? Como una hermana en Cristo, como una anciana del Señor, como una joven de Dios, ¿ya? Pero es muy importante que se entienda que la amabilidad de la mujer no debe, lo debe expresar a través de sus palabras y a través de sus actitudes, sus palabras y sus actitudes, guardando siempre que una distancia con el hombre para que no sea mal interpretada. Las mujeres tener vicios. Vicios, entiéndase, por ejemplo, a veces las personas toman vicios, una droga, por ejemplo. Vicio es una droga, ¿no? Pero a veces una medicina les causa cierto, las pone excited, ¿no? ¿Cómo dice? Las activa, ¿no? Y cuando pasa eso, pues debe buscar solución a ese problema porque termina siendo adictas a ese tema de ese tipo de medicina, de droga. Recuerden que muchas mujeres han ido a comprar droga, medicina a México y las han tomado presas en la frontera. ¿Por qué? Porque traen la medicina y pues la medicina lo hacen ¿para qué? Simplemente pues para drogarse, ¿no? Es medicina, pero lo hacen para drogarse. La cantidad que traen es para drogarse. ¿Ya? La mujer joven debe vivir sin contaminación. O sea, debe ser una mujer limpia y pura, de gran carácter. Limpia y pura, pureza y limpieza. Bueno, eso debe ser de todas las mujeres, ¿no? Pero ¿qué es ser puro? ¿Qué es ser limpio? Ya, hay un ejemplo que es interesante. Le puede preguntar a su amiga, a la que le hablaba ahora, sobre este ejemplo que le voy a dar. En su casa hacían siempre aseo, ¿no? Limpiaban la casa, la dejaban linda. Pero había una joven en la casa que no le gustaba hacer nada. No le gustaba hacer nada. Entonces ellas decían todas, ¿cómo será el día que se case, no? Esa casa va a ser un desastre. Resulta que evidentemente esta joven vino acá, se casó y su hermana dice que su casa, al contrario de lo que ellas pensaban, su casa mantenía ordenada y limpia. Eso tiene una explicación. Que a ella no le gustaba hacer nada cuando joven en la casa, estaban sus otras hermanas, su mamá y todas hacían aseo. Pero ella se acostumbró ¿a qué? A vivir en lo que, en lo limpio, exactamente. Entonces, cuando ella asume el rol de ama de casa, ¿qué hace? Está acostumbrada a vivir ¿en qué? En lo limpio. Entonces, ahora no tiene las hermanas, no tiene una mamá que le ayude o que le haga el aseo, entonces le toca a ella hacer su aseo, ordenar su casa y vivir en lo limpio. Por eso es bueno dónde se crían los jóvenes, ¿no? Y cómo se crían los jóvenes. Y siempre estarles diciendo hay que hacer esto, hacerlo y hacerlo bien, ¿ya? Para que no estés en lo sucio, no estés en el desorden. Las mujeres jóvenes deben ser buenas personas, es decir, confiables. Que el vecino, que la vecina, que todo aquel que la ve pueda ver a alguien diferente. Porque los jóvenes tienen un problema. Normalmente el joven de hoy tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Un mal carácter. Son rebeldes.
¿Y qué hacen? No, como son rebeldes, no se dejan ¿qué? Gobernar, mandar, exacto. Entonces son rebeldes. La rebeldía no es algo, es algo que todo ser humano la tiene, pero en la juventud pues es donde más se evidencia el ser rebeldes. Pero debemos aprender, y todos deben aprender, la mujer joven igual debe aprender, a que la rebeldía pues no le lleva a ninguna parte. Ser buenas personas incluye esto de entender que debo ser buena persona ¿con quién? Con mi pareja, por ejemplo, mi esposa, mi esposo, en este caso la mujer joven, con su esposo, con las demás personas. Y ese ser buena persona establece el rol de quién es el mejor amigo de la mujer. Estamos hablando de la mujer joven. ¿Quién debe ser el mejor amigo? ¿Su esposo? ¿O su qué? ¿O su padre? ¿O su qué? ¿O su novio? ¿O su qué? ¿O sus hermanos? ¿Por qué? Por ejemplo, si una joven tiene un novio, ya, tiene un novio, no puede estar testeándose con otros jóvenes, ¿no? ¿O sí? No está bien. No está bien, no puede estar testeando con otros jóvenes. ¿Por qué? Porque tiene un novio al cual debe ¿qué? Respetar. Correcto. ¿Ya? Esto nos va a llevar a vivir una vida de santidad y de integridad, por supuesto. Ahora, por ejemplo, si una joven tuvo un chico que era su novio y le gustaba, ¿no? Eso pasa. Pero ya terminó, por algún motivo ya terminó esa relación, en fin, ya el otro se fue por su lado, casi uno se fue por su lado. Y de pronto aparece otro chico al lado de ella. ¿Qué debe hacer? Debe cortar totalmente con esa otra persona anterior, ¿cierto? No puede estarse testeando y nada con esa otra persona. ¿Por qué? Porque ahora tiene una persona nueva en su vida. Es como si usted se divorcia o se ha divorciado de su esposo, que ya no va a ser su esposo, y se casó con otra persona. ¿Qué pasa? No se puede estar todos los días hablando o testeándose o colocándose mensaje con el ex, ¿o sí? No. Ahora, si hay hijos pequeños, pues es inevitable que tengan que hablar. Pero si ya los hijos crecieron, ya cada quien tiene su responsabilidad, ya es problema, ya no tengo que tener esa comunicación constante con mi ex o con su ex. ¿Entendido? ¿O sí? ¿Estoy equivocado o no? ¿Ya? Debemos aprender eso, ¿no? Es algo que debe estar inherente en nosotros. Ya, eso tiene que estar en el ADN del cristiano. O sea, debo cortar aquí relaciones, aquí, corto aquí y sigo adelante. Y no me puedo regresar otra vez a una relación que ya corté y que no me conviene. ¿Por qué? Porque no me conviene esa amistad, porque ya esa amistad es pasada, porque ahora tengo alguien a quien debo ¿qué? Respetar al 100%. ¿Estamos? Las mujeres jóvenes no deben ser ociosas. ¿Qué es ser ocioso? ¿Qué más? Haraganas. Muy bien. O sea que no le gusta hacer ¿qué? Nada. ¿Ok? No le gusta hacer nada. Bueno, hay una palabra que a mí no me gustaba cuando la escuchaba, cuando llegué acá y que usan los mexicanos, ¿no? Pero esa es la palabra, ¿no?
que, que es así, ¿no? Entonces, porque para nosotros allá es una palabra un poco ofensiva, ¿no? Entonces, ¿está bien? No, no lo puede echar en la cama. Las mujeres jóvenes no deben estar entrometiéndose en lo que no les compete. Igual, claro, todos es lo mismo, pero igual, porque somos muy dados a tener una palabra para todo, ¿no? Una idea para todo, pero no debemos meternos en lo que no nos compete. Si alguien está en un problema y si no nos pide la opinión, no hablemos. Aunque me esté por hablar, aunque me pique la lengua por hablar, mejor quedémonos, ¿qué? Calladitos, calladitos. Bueno, pero deberían siempre las mujeres jóvenes, como dice el apóstol Pablo, vivir, tener un propósito. Por ejemplo, si una mujer tiene un hijo o dos hijos pequeños, su esposo trabaja y ella siempre está al tanto de los hijos. Ojo con lo que le voy a decir. Ella va a llevar a sus hijos a clases, espera que salgan de clases, puede participar en la escuela en actividades para ayudar a los maestros, a los niños, y va y recoge a sus hijos. Y así se la pasa todos los días. Conocí a una mujer casada con un norteamericano, o sea, con un estadounidense. Ella es hispana. Y ella tenía esa rutina. Con sus dos hijos tenía. Y un día le dijo él a ella, mira, deja de andar pegada de esos muchachos. Limítate a llevarlos a la escuela, vas y los recoges, y el tiempo que estás libre, ponte a hacer algo productivo para ti. Porque ellos van a crecer y cuando crezcan, no van a estar pegados de ti. Y vas a tener un problema. No has hecho nada y te vas a sentir sola. Ella acató lo que le dijo su esposo, entró a estudiar enfermería y sí, los hijos crecieron, ellos hacen su mundo y ella ahora trabaja ahí en el Metodista. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que ser sabios para entender, para comprender, para entender los consejos también, vengan de quien vengan, ¿no? En este caso, vino del esposo de ella. Entonces, pero usted se le puede dar el consejo a cualquier persona, a cualquier mujer, a cualquier amiga, si se lo pregunta, usted le puede dar el consejo. Mira, es bueno eso. ¿Por qué? Porque te superas, aprendes un oficio, aprendes otra cosa, ellos ya crecen y ya tú tienes en qué ocupar tu tiempo libre después, ya de una manera productiva. Hebreos capítulo 10, verso 24, ya nos dice algo interesante respecto al tema del que estamos tratando. Las mujeres jóvenes deben ser todas las características que tienen. Hebreos capítulo 10, versículo 24. ¿Alguien llegó ahí? 10, 24. Hebreos 10, 24. No. Considerémonos, dice el escritor de los Hebreos, unos que a otros para estimularnos al amor y ¿a qué? A las buenas obras. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos. Eso de indicarle, decirle,
es estimular a la persona, ¿no? Como hizo estos amigos. Él estimuló a su esposa a que hacer una buena obra, que una obra buena, entre comillas, para ella, pero también para la familia, ¿no? De estudiar, de capacitarse, de aprender algo productivo y para ella y su familia. Igual, en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 16, también hay un punto interesante. Capítulo 13, versículo 16 de Hebreos. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada, ¿quién? Dios. Dios. Y de hacer el bien. Nadie se puede olvidar de hacer el bien. Por joven que esté la mujer, no se debe olvidar de hacer el bien. Ahora, cuando la Biblia nos habla, y Pablo nos habla de las mujeres jóvenes, quiere decir que hay matrimonios jóvenes también, ¿no? Hay matrimonios que son jóvenes, no son adultos, o sea, adultos ya grandes, de cierta edad. No, también hay matrimonios jóvenes y deben cada uno sujetarse conforme a la palabra de Dios. Entonces dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. O sea, ¿por qué debemos hacer el bien? Porque como dice Efesios 2:10, somos llamados a hacer ¿qué? Buenas obras, las cuales ¿qué? Dios ¿qué? Preparó de antemano para aquellos que le aman. O sea, Dios ha preparado buenas obras para que usted y yo las hagamos. Igual para que las mujeres jóvenes las hagan, para que todo ser humano las haga. Entonces, pero a Dios le agrada eso, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora, ¿por qué sacrificio? Diría que alguien dice, no, pero a mí no me gusta servirle a la gente, no me gusta estar haciendo cosas. Bueno, esfuérzate en hacerlo, porque de eso se agrada ¿a quién? Dios. Esfuérzate. Todos debemos esforzarnos en hacer algo, una buena obra, porque de eso se agrada Dios. Muy bien, el punto, la octava característica. Las mujeres jóvenes deben sujetarse ¿a quiénes? A sus maridos. Sujetarse. ¿Qué es sujetarse? Obedecer. Obedecer. Obedezca al marido. Obedecer al marido. ¿Qué es sujetarse a los maridos? Es interesante porque no es obedecer ciegamente. No es que él dice algo, el hombre, y inmediato corremos, o la mujer corre, puedes hacerlo. No se trata de eso, ¿cierto? Entre los hombres y las mujeres debe existir asociación. Debe existir una buena asociación. Pero en esa asociación que hay en el matrimonio, debe haber ¿qué? Un orden. Un orden. Porque si no hay un orden, entonces hay una anarquía. Y en ese orden que debe haber en el matrimonio, Dios ha establecido ¿qué? Que el hombre es ¿qué? El líder de esa asociación. Que el hombre es el líder de esa asociación. Ninguno de los dos es independiente del otro. O sea, hay una relación, hay una comunión entre el hombre y la mujer y deben hablar, deben conversar, deben tratar y cualquier idea, cualquier tema debe compartirse y al final de compartirse, ¿qué hacen? Se toma una decisión. La última palabra, ¿quién la da? El hombre. A veces sí, lo hacemos o no lo hacemos, esperamos, en fin. Pero el hombre debe ser responsable al final. ¿Por qué?
¿Por qué deben compartir? Deben hablar las cosas, lo que creen, lo que no creen, lo que conviene o no conviene. Pues sencillamente porque ambos se pertenecen y la relación que existe entre ellos es una relación la relación del hombre y la mujer, de la pareja. Si la iglesia, el matrimonio es una institución creada por Dios, entonces la relación de pareja es una relación que viene de quién, que está supeditada a quién y que entrega cuentas a quién, Dios. a Dios. ¿Ya? Esa es una relación que proviene de quién, de Dios, de Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 11 y 12 dice: pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. No. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace ¿de quién? De la mujer. Pero todo procede ¿de quién? De Dios. Es entendido, ¿no? Es un versículo muy claro. O sea, es muy entendido. El Señor nos habla claro. El varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Por qué? Porque así como la mujer procede del varón, ¿cuándo procedió el varón? Porque Dios de una costilla estableció a la mujer, sacó a la mujer, pero también los varones procedemos de la mujer. ¿Por qué? Porque es la mujer la que nos da a luz, ¿cierto? Entonces, pero al final, ¿qué? Todos venimos ¿de quién? De Dios. Entonces, para Dios es importante que nosotros entendamos y que la humanidad entienda que la mujer, tanto la mujer como el hombre, son importantes dentro del rol de nuestra relación de matrimonio, y sobre todo los dos tenemos que dar cuentas ¿a quién? A Dios. Dios. Ahora bien, a los ojos de Dios no hay mujer, o sea, no hay hembra ni hay varón. Dios ve tanto al hombre como a la mujer como uno solo. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos somos ¿qué? Uno sola, una sola ¿qué? Carne. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo a los Gálatas en el 3:28. Entonces, todos somos ¿qué? Uno en el Señor Jesucristo. A los ojos de Dios somos uno en Cristo Jesús. Esto es de vital importancia. Ahora miren, vamos a ir analizando varias cosas. Cuando Dios habla del hombre como cabeza de la mujer, no se refiere a capacidad o a mérito que tenga el hombre, o a competencia o valor que tenga el hombre. Él no se está refiriendo a eso, tampoco a que el hombre es más inteligente, es más brillante o que tiene una ventaja sobre la mujer. No se está refiriendo a eso. Dios se refiere a la función y al orden dentro de una organización. Porque toda organización, la familia es una organización, toda organización debe tener ¿qué? Un orden. Porque si no hay un orden dentro de las organizaciones que hay, una anarquía, hay un desorden total, pleno. Entonces, toda organización debe tener una cabeza para que funcione de manera eficiente y ordenada. No hay organización mayor, por ejemplo, como ¿cuál? Como el universo de Dios. ¿Y cómo está el universo? ¿Cómo funciona el universo? Como un reloj suizo, ¿no? A la perfección. ¿Y cuál es el gobierno del universo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y toda autoridad en ese gobierno le ha sido dada ¿a quién?
a Jesús. Él, acuérdense, en los vientos huracanados, las olas afectadas, la tripulación asustada, y Jesús despertó y ¿qué? Aquietó los vientos y las olas. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder, dice el escritor de los Hebreos, que con el poder de su palabra, Él controla todo el universo. Con el poder de su palabra. Entonces, el universo mismo, el gobierno del universo, tiene un orden. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todos tienen el ¿qué? El mismo propósito. Ahora bien, la iglesia misma tiene un orden. Es la segunda organización más importante después del universo. La iglesia. ¿Cuál es el orden de la iglesia? La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Es Jesús. Esa es la principal cabeza. Y Él deja dentro de la iglesia ¿a quién? A un líder que se encargue humanamente hablando de que las cosas funcionen. ¿Quién es? El pastor. Y el pastor se puede rodear de otras personas y esas personas van a hacer que la iglesia funcione, ¿cierto? Que haya un orden. Pero después de esa organización universal, segundo, en la iglesia, tercero, ¿cuál? La familia, que es al final, dentro de la humanidad, la principal sociedad en las naciones, son las familias. ¿Y quién es el líder en la familia? ¿Está conformada por quién? Un hombre y una mujer en principio, y Dios ha determinado que ese hombre, esposo de esa mujer, sea ¿quién? El líder. El líder. Ahora, ¿por qué? Hay algo interesante, ¿no? Dios dice, ok, la mujer se sujeta al hombre, pero el hombre debe llenar unos requisitos. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿qué? Debe ser un hombre conforme al carácter de ¿quién? Dios. De Dios, de Cristo. Si el hombre no tiene el carácter de Cristo, si no hace las cosas conforme a la voluntad del Señor, sino que hace lo que le da la gana, como le da la gana, y habla de la manera que le da la gana y que todo el mundo tiene que estar a sus pies, entonces el hombre está fallando. No está haciendo las cosas como el Señor manda. Si no se ciñe la palabra de Dios para hacer el trabajo en el hogar, con su esposa, con sus hijos, entonces ese hombre no es digno de ser el líder de esa casa, el líder de esa familia, el líder de esa esposa, el líder de esos jóvenes. Entonces, hay otro aspecto importante. Dios ha ordenado que el hombre sea la cabeza de la organización familiar. Ahora, ¿por qué lo ordenó? Bueno, porque recordemos, en el principio, ¿quién pecó? La mujer. ¿Por qué ella? ¿Qué hizo ella? Traspasó los límites. Traspasó los límites y con su decisión tomada se enfrentó al orden de ¿quién? De Dios. Cuando le había dicho de ese fruto no vayas a comer. Muy bien. Entonces, el gran modelo que la esposa debe seguir es ¿quién? Cristo y la iglesia. Cristo es el todo, el líder de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto significa simplemente que Cristo tiene autoridad ¿sobre quién? Sobre la iglesia. Aunque no lo vemos. Pero Él tiene la autoridad sobre la iglesia. No lo vemos, ¿cierto? Y la gente diría, bueno, no obedece y no hace las cosas correctas dentro de la iglesia porque no ven. Por ejemplo, alguien que se presta para dividir una iglesia está dividiendo ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia como tal es el cuerpo de Cristo. Entonces, se está acarreando un problema ¿con quién? Con Dios. Porque está
afectando el cuerpo de Cristo, está dañando el cuerpo de Cristo, está maltratando el cuerpo de Cristo. Mientras la iglesia viva de acuerdo a la regla establecida por Dios, será una iglesia llena de amor, llena de gozo, llena de paz, llena de armonía, y podrá cumplir a cabalidad con todo lo que Dios ha determinado en su misión en la tierra y en el área donde la haya puesto el Señor. Eso es importante. Ahora, así pasa con el esposo. Si el esposo anda conforme al carácter de Dios, anda haciendo las cosas conforme Dios lo ha llamado, anda conforme lo dice la palabra de Dios, conforme la palabra de Dios habla en sus mandamientos y se basa en la palabra de Dios para tomar sus determinaciones y para tratar a su esposa, ¿qué va a pasar? Pues Dios lo va a respaldar en todas las áreas. Pero si no está conforme al corazón de Dios, Dios no lo va a respaldar. Por eso hay una cosa muy interesante, y es que la mujer debe preocuparse porque su esposo conozca la palabra de Dios. Las mujeres deben preocuparse porque el esposo estudie la palabra de Dios, aprenda la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, él es llamado a ser ¿el qué? El líder, el sacerdote de la casa. Aunque muchas mujeres saben más que los esposos de la palabra de Dios, pero el llamado a ser el sacerdote es el varón. Y tiene dos características más que debe cumplir. Uno es cuidar a su esposa, protegerla, y dos, que ministrarla. O sea, enseñarle la palabra de Dios. Entienda la palabra de Dios. Ya, protegerla, cuidarla y darle el gusto, los gustos. Enseñarle a que disfrute, ¿no? Lo que se tiene, darle gusto, ¿no? A la esposa, ¿no? Así es. Ahora bien, la esposa debe someterse a la autoridad del esposo, claro, pero esa autoridad no es de cualquier manera. Esa autoridad es simplemente cuando el esposo dice no estoy de acuerdo con ello, bueno, no está de acuerdo con ello, no se hace. Esperemos que el Señor lo determine, toque el corazón. Cuando nosotros íbamos a comprar este lugar, este terreno, vinimos con mi esposa, pero en el momento en que vimos el aviso que vendían este lugar, el terreno, porque había una traila de barbecue, apenas llegamos ahí al gate, pensé en mí, esto está bueno para la iglesia. Bueno, pero no le dije nada en el momento. Pero yo pensé, esto está bueno para la iglesia. Llamamos, al otro día nos vimos con el que vendía, nos pusimos de acuerdo en el precio y esa misma semana cerramos, ¿ok? Pero estábamos buscando un lugar donde reunirnos como iglesia y yo le dije, cuando yo le dije a ella, este lugar está bueno para la iglesia, ella me dijo, mi esposa me frenó, me dijo, no, está muy pequeño. Bueno. Entonces pensé, yo dije, bueno, Señor, habla con ella. Para mí este es el lugar, pero pues ella creía que no era el lugar, que había que buscar otro lugar. Pero en esa búsqueda llegamos un día aquí y apenas llegamos y ella me dijo, bueno, pero ¿y para qué buscamos si aquí es está bien para que construyamos la iglesia? Le digo, bueno, el templo. Perfecto. Le digo, Señor, gracias porque ya hablaste con ella. Y así fue que empezamos a trabajar y hoy tenemos el templo que tenemos en este lugar. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, en la relación de pareja, debemos estar ¿en qué? En común acuerdo para tomar ¿qué? Decisiones. Y si no estamos en común acuerdo, ¿qué debemos hacer? Orar para que Dios tome el control y pueda hablarle a las dos personas
para que las dos personas estén ¿qué? De acuerdo y se pueda hacer la voluntad del Señor. Porque no podemos entrar a hacer la voluntad del Señor como familia, como pareja, y terminar peleando, disgustados, o hacerlo a disgusto. No, debemos hacerlo en común acuerdo. ¿Estamos? Bien, miremos primera carta a los Corintios 7:10. Dice la palabra del Señor: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice el apóstol Pablo, sino ¿quién? El Señor, que la mujer, ¿qué pasa con ella? No se separe ¿de quién? Del marido. O sea, si el Señor nos manda o manda a la mujer a que no se separe del marido, ¿qué sucede con la mujer? Debe estar ¿qué? Sujeta ¿a quién? A su esposo, sujeta a su esposo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues así lo manda la palabra de Dios. Así es lo que el Señor ha determinado. Que la mujer no se separe. Ahora, aquí viene un punto. Si ese marido es un abusador, si ese marido es una persona que maltrata a la mujer, ¿qué debe pasar ahí? Va a pasar que la mujer no tiene en esas condiciones por qué aguantar. Y recordemos algo, por ejemplo, conozco el caso de una mujer que era ministra del Evangelio. Ella predicaba o predica todavía el Evangelio, y ella pues no se divorciaba aunque el hombre la maltrataba físicamente, y un día casi la mata. Tuvo que llegar la policía, la llevaron al hospital, en fin. Esa vez la autoridad le colocó a él orden de restricción. No podía ir a la casa, aunque tenía 2 hijas, no podía llegar a la casa. ¿Por qué? Porque ella casi la mata, o sea, tuvo varios días hospitalizada. Entonces, prácticamente la ley, la justicia, la divorció. En esas condiciones no se puede, porque la vida de la mujer, cuando la vida de la mujer está en peligro, y la vida de sus hijos está en peligro, es mejor cortar, evitar ese gran problema. Pero el Señor manda que a la mujer no se debe separar, solo que hoy en día entendemos que hay casos en los cuales hay hombres maltratadores, hombres que pues no entienden cuál es el rol que deben seguir en el matrimonio, y estos hombres... con esos hombres, pues no se debe vivir, ¿ya? La mujer debe tomar decisiones. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Cuando usted se casa, mujer, debe estar ¿qué? Sujeta a su marido. Debe aprender, estar sujeto es aprender a hablarle al esposo, no gritarle, no decirle, es que yo no quiero esto. Ahí está el problema. Ahí está el grave problema. No pueden las mujeres, sobre todo jovencitas. Hay que aprender a hablarle a los jóvenes, ¿ya? Hay que aprender a hablarle. No le puede gritar, no puede hablarle como con ira, o levantarle la mano, o levantarle la voz. ¿Se da cuenta? Hay que aprender a tratar. ¿Hacer qué? Sumisa se llama. Hacer sumiso, ¿ok? Y para ir terminando, quiero mirar otro versículo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 1. Pedro dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que la mujer tiene un problema, tiene una responsabilidad grandísima. Tiene que ser un modelo para las demás personas, para que al ver a la mujer, a esa mujer cómo trata al esposo, cómo se comporta con el esposo, otras digan: wow, qué bueno ser cristiano, ¿no?
O Dios hace una gran obra, Dios transforma la mente, la vida, el corazón de las personas. Pero de lo contrario, ¿qué sucede? ¿Qué dice la mujer? ¿Qué dice la gente al ver a la mujer que le levanta la voz, que le levanta la mano, que grita al hombre? ¿Qué hace qué dice la mujer? ¿Qué dice la gente? No, pues para ser una cristiana como ella, mire cómo trata al pobre marido, pues mejor me quedo. Así es. Entonces, pero ahí Pedro está diciendo que Dios está mirando eso y va a tomar acción sobre el particular. Y va a entrar en la mujer en el día postrero, pues va a tener ¿qué? Un gran problema ante los ojos del Señor, ¿cierto? Ante la presencia del Señor. Ahora bien, lo que siempre les comento, Génesis 3:16 dice, a la mujer el Señor dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará ¿de quién? De ti. ¿Por qué dijo Dios que el hombre se enseñoree de la mujer? O sea, él será el líder, él será la persona más importante en el caso de la familia. ¿Por qué? Bueno, porque ella pecó, porque ella desobedeció, porque ella transgredió. Ella traspasó los límites que Dios le había dado. Entonces, por eso Dios dice, el hombre será el líder, el hombre será el que ejerza su señorío sobre la mujer. Entonces la mujer, por eso debe someterse a la autoridad del hombre, claro, siempre y cuando, como le digo, sea una autoridad bien llevada. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, último versículo por hoy, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es lo que dice? Muchos seguirán sus disoluciones. Cuando una persona es disoluta, se está refiriendo a una conducta libertina, a un libertinaje. La mujer debe evitar ser libertina, o sea, tener libertinaje en su vida, actuar con libertinaje. ¿Para dónde voy? A donde me da la gana. Eso es libertinaje. Eso es libertinaje. No puedes ir donde te da la gana. Vas a hacer algo importante o vas a compartir con y tienes que decirle a tu esposo hacia dónde vas. No es que yo salgo a la hora que me dé la gana, yo regreso a la hora que me dé la gana, yo hago lo que me... No funciona así. Porque entonces, esto es, como dice el apóstol Pedro, es una relación disoluta, es algo terrible que afecta la relación de pareja y que no da buen testimonio ante las demás personas, ante los vecinos, ante los hermanos de la iglesia y ante la gente que le rodea. Son características de las mujeres jóvenes. Deben vivir y comportarse como quien dice, como Dios dice. Como Dios dice. Para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada, es decir, deshonrada, difamada, calumniada. Porque, bueno, pasa lo que le pasó a David. Por andar de ocioso, terminó cometiendo un grave pecado. ¿Y Dios qué hizo? Lo castigó severamente. Vamos a orar.